Fue encontrada por su hermana y llevada a un hospital. Las autoridades investigan la tragedia y se descubrió detalles perturbadores sobre la vida de Mijangos. Durante el juicio, se reveló que tenía una personalidad manipuladora y narcisista, con pensamientos oscuros y vengativos. Además, había falsificado documentos para difamar a su esposo. Fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a 75 años. Durante su estancia, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Continuó con su versión de que había actuado en defensa propia y que era una conspiración. Claudia Mijangos cumplió su condena en una prisión de Querétaro. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su apodo, la Hiena de Querétaro, perdura por siempre. Sígueme y deja tu like para más datos perturbadores. La Hiena de Querétaro. Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro, una mujer que se convirtió en una figura infame debido a una serie de crímenes en la década de los 80s. Una mujer muy católica, de hecho catequista de la iglesia, de esas personas que se la pasan los domingos en sus templos. Se casó con Luis Ángel Oropesa y tuvo 3 hijos. Su matrimonio parecía normal hasta su divorcio. Claudia sufrió un desequilibrio emocional y psicológico. Se obsesionó con la idea de que sus hijos estarían mejor sin ella, por su profundo resentimiento hacia su esposo, quien la culpaba de todo. El 22 de diciembre de 1989, Claudia cometió un acto atroz que la hizo conocida como la Hiena de Querétaro. Asesinó a sus 3 hijos con una pistola mientras dormían. Horas antes, en la noche había llamado a su... Fue encontrada por su hermana y llevada a un hospital. Las autoridades investigan la tragedia y se descubrió detalles perturbadores sobre la vida de Mijangos. Durante el juicio, se reveló que tenía una personalidad manipuladora y narcisista, con pensamientos oscuros y vengativos. Además, había falsificado documentos para difamar a su esposo. Fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a 75 años. Durante su estancia, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Continuó con su versión de que había actuado en defensa propia y que era una conspiración. Claudia Mijangos cumplió su condena en una prisión de Querétaro. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su apodo, la Hiena de Querétaro, perdura por siempre. Sígueme y deja tu like para más datos perturbadores. Fue encontrada por su hermana y llevada a un hospital. Las autoridades investigan la tragedia y se descubrió detalles perturbadores sobre la vida de Mijangos. Durante el juicio, se reveló que tenía una personalidad manipuladora y narcisista, con pensamientos oscuros y vengativos. Además, había falsificado documentos para difamar a su esposo. Fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a 75 años. Durante su estancia, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Continuó con su versión de que había actuado en defensa propia y que era una conspiración. Claudia Mijangos cumplió su condena en una prisión de Querétaro. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su apodo, la Hiena de Querétaro, perdura por siempre. Sígueme y deja tu like para más datos perturbadores. La Hiena de Querétaro. Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro, una mujer que se convirtió en una figura infame debido a una serie de crímenes en la década de los 80s. Una mujer muy católica, de hecho catequista de la iglesia, de esas personas que se la pasan los domingos en sus templos. Se casó con Luis Ángel Oropesa y tuvo 3 hijos. Su matrimonio parecía normal hasta su divorcio. Claudia sufrió un desequilibrio emocional y psicológico. Se obsesionó con la idea de que sus hijos estarían mejor sin ella, por su profundo resentimiento hacia su esposo, quien la culpaba de todo. El 22 de diciembre de 1989, Claudia cometió un acto atroz que la hizo conocida como la Hiena de Querétaro. Asesinó a sus 3 hijos con una pistola mientras dormían. Horas antes,
En la noche había llamado a... Fue encontrada por su hermana y llevada a un hospital. Las autoridades investigan la tragedia y se descubrió detalles perturbadores sobre la vida de Mijangos. Durante el juicio, se reveló que tenía una personalidad manipuladora y narcisista, con pensamientos oscuros y vengativos. Además, había falsificado documentos para difamar a su esposo. Fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a 75 años. Durante su estancia, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Continuó con su versión de que había actuado en defensa propia y que era una conspiración. Claudia Mijangos cumplió su condena en una prisión de Querétaro. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su apodo, la Hiena de Querétaro, perdura por siempre. Sígueme y deja tu like para más datos perturbadores. Fue encontrada por su hermana y llevada a un hospital. Las autoridades investigan la tragedia y se descubrió detalles perturbadores sobre la vida de Mijangos. Durante el juicio, se reveló que tenía una personalidad manipuladora y narcisista, con pensamientos oscuros y vengativos. Además, había falsificado documentos para difamar a su esposo. Fue declarada culpable de los asesinatos y condenada a 75 años. Durante su estancia, intentó apelar su sentencia en varias ocasiones, pero sin éxito. Continuó con su versión de que había actuado en defensa propia y que era una conspiración. Claudia Mijangos cumplió su condena en una prisión de Querétaro. Su caso sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México, y su apodo, la Hiena de Querétaro, perdura por siempre. Sígueme y deja tu like para más datos perturbadores.